Ahora vamos a presentar a nuestro siguiente invitado de esta tarde. Se trata de Raúl Pérez Torres. Raúl Pérez Torres, como ustedes conocen, es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y le hemos pedido que nos acompañe en atención a que la semana pasada se produjo ya un primer intento de una definición en torno a la ley de cultura. Ahora la presidenta de la Asamblea, hace pocos instantes, nos hizo saber que probablemente el jueves habrá un siguiente intento para ver si ya finalmente se resuelve este tema. Pero claro, hay algunos aspectos que generan inquietud, que provocan intranquilidad, y es por eso que hemos pedido a Raúl que nos acompañe esta tarde. Bienvenido, gracias presidente por estar con nosotros, y quizás pedirle una apreciación de orden general. Daría la sensación de que el documento está terminado, está acabado, y que la preocupación se circunscribe a este afán de incorporar un valor, un impuesto, una tasa para las entradas, para los tickets, para ir a las películas, ir al cine. Esto podría ser motivo de alguna intranquilidad, más aún cuando estamos en un periodo preelectoral. Y eso es lo que habría provocado un estancamiento del debate. Buenas tardes, le escuchamos. Muchas gracias, Andrés, por la entrevista. Ajá. No creo que sea solamente eso, ¿no? Ajá. Esto es borra y va de nuevo. Yo decía que es un poco agotador seguir en lo mismo, ¿no? 9 años han pasado de creación del Ministerio de Cultura, 9 ministros y ministras que no han sabido presentar un proyecto coherente a pesar de los miles de dólares gastados en consultorías y demás, y teniendo casi como único objetivo, yo he visto, confrontar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A mí me parece que no se entiende que necesitamos una ley no para organizar la cultura, sino para organizar el Estado en función de la cultura. Entonces esto da una serie de disyuntivas. Por ejemplo, la semana anterior escuché a la señora Jimena Ponce de la Comisión de la Asamblea unas declaraciones desafortunadas en las que dice, refiriéndose a la Casa de la Cultura, dice: es lamentable reducir la discusión y haberla pretendido solo a la problemática de una institucionalidad que está pegada a su inercia. Yo digo, pegado a su inercia, yo creo que quien estaba pegada a su inercia era la señora Ponce y la Asamblea, que en 9 años no han podido procesar una ley de cultura. A mí me parece que me da un poco de tristeza realmente, decía, leer las declaraciones de alguien como Jimena Ponce, que yo suponía compañera, pues yo siempre he defendido el proyecto político del presidente Correa, declarar que los asambleístas del bloque de Alianza País han dicho que hay que refrescar, así está, ¿no? Sí. Hay que ver nuevos actores porque estamos supeditados, dice, en la Casa de la Cultura a ver siempre los mismos, dice, casi siempre varones, casi siempre de una rama del arte, casi siempre literatos, conduciendo la Casa de la Cultura. Me parece que eso es hasta un ataque personal, ¿no? Solo eso ya indica que no han entrado a la casa, digo, ni a guarecerse, ¿no? Osvaldo Guayasamín sería literato. El gran escultor Milton Barragán sería literato. Desde luego no hemos tenido, digo, ingenieros mecánicos, pero está gente representativa del Ecuador de todas las artes. Tenemos 14 grupos de teatro, dice que no hay mujeres. Varios de ellos están dirigidos por mujeres, por las mejores artistas de teatro del país. No, que no hay niños, hay un grupo infantil, Guagua Pichincha, está lleno de niños que practican danza, teatro, música, títeres. El presidente Rafael Correa los ha visto en escena, los conoce. Lo hemos invitado inclusive al Teatro Sucre a que vea, fue con sus hijos, ¿no? Entonces no es así, me parece. Ahora, pero Raúl, no es de así. Lo que tú acabas de decir daría la sensación de que el único afán es intervenir a la Casa de la Cultura a través de algunos mecanismos, de algunos artilugios, pero intervenir en la Casa de la Cultura. Pero claro, hay mejoras sustanciales, digamos, en este proyecto, ¿no? Pero creemos que en algunos artículos y disposiciones transitorias se han introducido cambios de última hora que desvirtúan lo que se discutió y aprobó de última hora, es decir, en una oficina jurídica de la Presidencia de la República, que llevaron lo que ya habíamos hablado. Nos reunimos con Gabriela Rivadeneira, con el ministro Raúl Vallejo, en la Casa de la Cultura, con los 24 presidentes de los núcleos provinciales, el 20 de julio,
Entonces nosotros creemos que súbitamente se trata de disminuir la presencia de nuestra institución, mermándola en sus derechos, porque de repente digo, ¿por qué es este comportamiento con la Casa de la Cultura? Y me han sabido decir que es que no puede haber instituciones bicéfalas, o sea, que no haya dos, ¿no? Pero, por ejemplo, desaparece la matriz de la casa. ¿Eso cuál crees? Fíjate, yo he hablado con Raúl Vallejo. Parece que les molesta ese nombre, ¿no? Simbólico y semántico con el que nació. Cuando le pregunté a Raúl Vallejo sobre la razón de cambiarle por el de sede, me dijo que matriz era un nombre muy anacrónico, muy patriarcal, matriarcal en este caso, lo que me induce a pensar que también se equivocaron al llamar matriz productiva o matriz energética, ¿no? Y se lo cambia por una sede nacional. Parecería que estamos hablando de fútbol, ¿no? Y su presidente no sería presidente nacional de la Casa de la Cultura, sino presidente de la sede. No se entiende. ¿Y habría un presidente de la nacional, del resto de la sede? Dice presidente de la sede nacional. No se entiende que la sede se refiere al lugar. Es como confundir el estadio con los jugadores, ¿no? Claro. El estadio es la sede. Pero los jugadores son quienes hacen. Entonces, tú te convertirías en presidente de la sede. Sí, sería, sí. Y habrían presidentes en los núcleos. Habrían directores en los núcleos. También un poco como que asusta a presidentes. Así que le han puesto directores. No hay una palabra sobre los migrantes, por ejemplo, que he hablado con las asambleístas que han ido a la Casa de la Cultura a conversar sobre aquello, ¿no? Siempre hemos propuesto la creación de núcleos de la Casa de la Cultura en el exterior, pero eso también se ha dejado de lado. Los migrantes que se habla son patriotas que en su momento salvaron al país, pero ellos no pueden tener una referencia cultural próxima, ¿no? Porque la ley no los permite. Entonces, de eso también estamos hablando. 2 cartas le he escrito a Gabriela, sé que ahora estuvo aquí, ¿no es cierto? Le he escrito 2 cartas para que me permita hablar, para que nos permita hablar a nosotros, pero no he recibido contestación todavía, ¿no? Y hay algunos artículos que te puedo decir los que están muy mal. Ahora, había de las informaciones que tú habías dado y que se habían difundido, es que había la posibilidad de que la autonomía de la Casa de la Cultura se mantenga, se logre preservar, y que más bien los temas administrativos, financieros o de recursos, digamos así, tenían cierta, pero eso también se rompe, se daña o se mantiene. Es decir, está un poco oscuro de alguna manera, ¿no? Porque dice la autonomía responsable, y ese responsable me han dicho que tiene que ver con una nota técnica administrativa, pero no sé de qué se trate. Pero por ejemplo, en el artículo 165 de la Asamblea Provincial se establecen 2 tipos de representación. Dice A, los miembros de la Casa de la Cultura, y B, los artistas y gestores culturales de las circunscripciones territoriales inscritas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. ¿Quiénes son los señores de a quienes van a obedecer realmente, ¿no? Es al Ministerio de Cultura. Nosotros planteamos que se reforme y que solo intervengan en la Asamblea Provincial los miembros de la Casa de la Cultura ecuatoriana, como consecuencia lógica de la autonomía, pues, ¿no? El Registro Único de Artistas será manejado por el Ministerio de Cultura. Ahí está. Pero esta es también una ceguera, Raúl, porque de alguna manera, claro, porque ponte que, uno piensa que estas leyes son para 30, 40, 50 años a lo largo. Y imagínate esto en manos de otro gobierno. Ahorita se sabe quién está, pero el próximo y el siguiente y el después de 10 años. Y esto que ellos están planteando. A ver. Y en todo caso, digo yo, ¿quiénes son los que han defendido la integridad de la casa dentro de la Asamblea? Por ejemplo, Luis Fernando Torres. Claro. Por ejemplo, Armando Aguilar. Desde luego, Fausto Cayambe, porque con él hemos hablado bastante sobre los contenidos y él va a decir cosas, ¿no es cierto? Pero la situación no es así. Mira, en relación a las disposiciones transitorias que se han modificado, encontramos la 13ª y la 18ª en las cuales se suprime sutilmente, pero yo te digo, en 15 días, hace 15 días, la frase "una vez aprobado el reglamento", y lo cambian por "una vez aprobada la ley".
Es decir, que con la ley ya inmediatamente, ¿no? Nos parece que este cambio violenta, apresura el procedimiento adecuado, ¿no es cierto? Hay otro, también es motivo de preocupación, desde luego, de nosotros, la 19ª transitoria. Dice, en el plazo de 90 días de promulgada la presente ley, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tendrá el personal administrativo y técnico indispensable para cumplir con sus atribuciones de conformidad con el manual de puestos de la entidad debidamente aprobado por la autoridad correspondiente. No entendemos de qué se trata, pero aparentemente se atenta contra los derechos de va a pegar los una trabajadores tremenda de trabajadores. Y su estabilidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se va a llamar la Casa de la Cultura? No, desde luego, Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Pues pero decía ahí la sede... No, eso te digo, dice la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Sí. Casa de la Cultura Benjamín Carrión. De tu abuelo no dejamos que diga una palabra. Exaltamos. Y también hay otra, ¿no? En relación a la disposición transitoria, 13ª, donde se habla de convocar a elecciones de nuevas dignidades. Nosotros acabamos de pasar un proceso democrático, pero no solamente en Quito, sino en 6 o 7 provincias de la patria, ¿no? Que ya tienen sus nuevas autoridades. Entonces pedimos que en una de esas transitorias diga, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las autoridades elegidas este año terminarán el periodo para el que fueron elegidas con las atribuciones que le confiere la presente ley, ¿no? Yo he recibido cartas de felicitación de Rafael Correa, las tengo aquí, de su puño y letra. He recibido cartas de Gabriela Rivadeneira, del prefecto, de las autoridades, que me felicitan por esto, ¿no? Pero bajo esa consideración de esta transitoria que acabas de leer, de modo que tu mandato terminaría ya inmediatamente una vez publicado. Claro, y no, habría que llamarlo. Claro, y también por eso cambia, ¿no? Un momento de aprobada la ley, no de aprobado el reglamento, pues porque seguramente saben ellos mismos que se van a demorar mucho en el reglamento. En el reglamento se va a demorar y capaz que ya les coge el próximo gobierno. No. Y lo que tú decías hace un momento, ¿no? Por allí hay también un acápite inconstitucional que crea un impuesto para el fomento de la cultura y las artes del 10% sobre la totalidad de las ventas de entradas para la exhibición de películas de producción extranjera en las salas comerciales de Quito. En lo que yo estaría de acuerdo, ¿no? Pero no es legal. Desde una ley de cultura no se puede hacer esto, porque no es una atribución sino del presidente. Lo que ocurre es que este tema que incluyeron ahí fue el que asustó, Raúl, porque estamos en campaña, en elecciones, esto incomodó a los usuarios, pongamos así, del cine en el país. Sí, seguramente fue eso, pero eso también nos posibilita a darnos un poco de tiempo. No sé cuál es el apuro. Se han demorado 9 años. ¿Por qué no esperamos un poco, reflexionamos un poco? Yo pido a los asambleístas, les he pedido, cada uno de los 24 presidentes de los núcleos provinciales han hablado con los asambleístas de la provincia, de cada una de las provincias, haciéndoles ver esta cosa que es tan sencilla, pero que es tan importante, ¿no? ¿Pero qué crees tú? Esto ya es una pelea perdida, parecería. Yo no creo. Yo no creo. A mí me parece que no es perdido. Yo creo que tenemos que seguir discutiendo, reflexionando, porque tampoco quiero, todos los presidentes o muchos de ellos me escriben y me dicen, bueno, salgamos a las calles, llevemos a los artistas, a todas las personas que son parte de la Casa de la Cultura, pero yo siempre he pensado que la reflexión, la serenidad nos va a permitir tener una ley que sirva, ¿no? ¿De qué se trata? De organizar las instituciones de cultura, no es más, pero la cultura está antes de los gobiernos, ha nacido antes de los estados, de los gobiernos, y realmente la cultura es otra cosa, no tiene que estar mezclada con un proceso político, ni con una necesidad política o politiquera, sino que tiene que ser una cosa que beneficie a todo el país. Ahora, lo que ocurre es que es esta concepción que se tiene desde el gobierno en el sentido de que hay que controlar, hay que regular, hay que estar presente en todas las instancias. La ley misma es controladora total. Y ese es el problema. Entonces, la creación, el pensamiento, en fin, tiene que ser manejado con un elemento fundamental que es la libertad, porque de lo contrario,
todos nos vamos a encasillar en una sola fórmula de pensamiento. Es imposible trabajar aquí. Muchos de los escritores, de los artistas me han dicho, yo no me voy a inscribir en el Ministerio de Cultura para decir yo soy artista o yo soy... Con carnet tienes que andar. Con carnet, sí, ¿no? O sea, no, absolutamente no. Y sería como una especie de título que hay que presentar. Claro, ¿no? O sea, creo que pero tú adviertes que todavía hay esperanza de que se pueda revisar esto. Sí, a mí me parece que sí. Es decir, yo he hablado con Gabriela Rivadeneira, he hablado con Raúl, o sea, los dos son son miembros de la Casa de la Cultura. El uno es de Manabí, me parece, Raúl, y Gabriela es de Otavalo, ¿no? De la Sierra y la Costa. Eso te digo, bailaba desde chiquita en la Casa de la Cultura. Entonces yo creo que habrá una reflexión íntima sobre lo que significa la cultura y dentro de la cultura lo que significa la libertad para expresar la cultura. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en definitiva? Y que lo hemos hecho desde el tiempo de Benjamín Carrión, desde el tiempo de tu abuelo, promocionar y difundir el pensamiento ecuatoriano en todos los órdenes, no más, ¿no? Entonces para eso poner cortapisas, me parece no. De repente hay cosas importantes, por ejemplo el presupuesto del que tanto hemos peleado, que no tenemos centavo, a no ser por este milagro del hábitat que va a ser en la Casa de la Cultura y que ha transformado un poco la infraestructura o arreglado esa infraestructura. Nosotros no tenemos parámetros para el presupuesto de cada uno de los núcleos de la Casa de la Cultura. Esos parámetros están bien en la ley, sí, están bien en la ley. Nos ha costado también de tener un fondo permanente. Un fondo permanente y cada provincia, de acuerdo al número de habitantes, de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo a los planes y programas que presenten en el año, que me parece una cosa racional, ¿no es cierto? Pero de buenas a primeras de este año, por ejemplo, a Pichincha nos quitaron $500,000. ¿Cómo? ¿Por qué? No sabemos a qué, ni sabemos a quién hay que decir, por favor, de qué se trata. Pero solamente te dicen, sí, es el problema económico que vive el país, ¿no? Pero siempre con la cultura ha sido ese comportamiento, ¿no? Que no es ético, porque realmente la cultura no tiene que venderse, no tiene que ser la matriz productiva de nada. Cuando lo lógico sería que eliminen el Ministerio de Cultura y que todo el apoyo sea para la Casa de la Cultura para efectos de esta promoción que tú dices. Andrés, te digo cuánto se ha gastado en los 9 años del Ministerio de Cultura. $600 millones. Eso es lo que costó el Ministerio. Si es que tú me dices, a ver, pero si hay un proyecto bandera de cultura, que me digan, o sea, ¿dónde está? Ahora hay un teatro en Loja que el presidente quiso hacer ese teatro, ¿no es cierto?, para el Festival de Aviñón, pero en todo caso eso sí me parece importante. Claro, ese es un aporte. Pero ¿qué más? Y tal vez en cemento vamos a tener algunas cosas, pero esto de la cultura no es cemento. La cultura es espíritu, es alma, lo que se quiera decir. César Vallejo decía, una casa no es una casa, sino quien la habita. Esto es. Y entonces uno dice, pasando revista de los 10 años, y yo he sido crítico y he señalado en algunas oportunidades cuál ha sido el aporte de estos 10 años en la cultura. ¿En dónde está, por ejemplo, la gran expresión musical, Raúl, de la revolución en la música? No hay. Exactamente. No hay. Acuérdate, cuando éramos muchachos, cuando Allende, que estuvo un periodo relativamente corto, la proliferación de música, de cantantes, cantores. No digamos de Cuba, ¿no? No digamos de Cuba, porque Fidel sabía que la cultura es lo que puede procesar todo el pensamiento de la patria. O sea, y eso ha sido. Cuba más conocido es por la cultura que por nada. ¿Es verdad? Y la cultura es ese proceso que tienes para con todos los temas que haya. Todos, porque deberíamos tener el gran grupo de teatro que ha surgido en esta revolución, el gran poeta, el gran escritor debía haber nacido en esta revolución. Exactamente. Y la música y los pintores y nada. Exactamente, o sea, no ha habido esa libertad, esa libertad que necesitamos para crear. Es verdad. Qué pena que hayamos llegado a este punto, pero bueno, me voy a un poco acoger a esta esperanza que has señalado, ¿no? Sí, sí. Por lo menos para terminar esta semana con esa esperanza, porque la presidenta dijo, fuera de micrófono, dijo que ella cree que el jueves va a haber la nueva reunión para tratar este tema.
Sí, me parece que sí, no hay que perder esa esperanza. Creo que esta semana que pasó ha sido una semana muy dura, ha pasado lo de Colombia, ha pasado cosas tan tristes, tan dolorosas, ¿no? Ojalá que esta no sea una más. Gracias, Raúl, por la visita y gracias por haber hecho esta especie de alerta, de llamado, para que haya la conciencia, haya la sensibilidad y se pueda resolver esto que estaría en camino, en trance de una definición que esperamos no tenga este desenlace que parece que contiene, tal como nos ha señalado el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Gracias a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un instante retornamos.